Travesía Agropecuaria, un espacio recorriendo el paisaje geográfico, cultural y productivo de los llanos orientales de Colombia. El maracuyá es una fruta tropical de una planta que crece en forma de enredadera y que pertenece a la familia de las pasifloras, de la que se conocen más de 400 variedades. Esta planta es originaria de la región amazónica del Brasil, desde donde fue difundida a las diferentes zonas tropicales del mundo. En Colombia el maracuyá se cultiva en los departamentos de Santander, Magdalena, Antioquia, Huila, Valle del Cauca, pero en la actualidad el departamento del Meta se ha posicionado como el principal productor, ya que la fruta producida allí es mucho más dulce y presenta mejores características para la exportación. Aquí, en el departamento del Meta, en la gran región del Ariari, el cultivo del maracuyá ha ido poco a poco propagándose dentro del paisaje agroecológico, al mismo tiempo que han surgido estudiosos y conocedores de este promisorio cultivo. El cultivo del maracuyá, conocido mundialmente como Passiflora edulis, está dentro de una familia que está con 173 especies. Colombia es el país más rico en pasifloras. Dentro de esas pasifloras está la maracuyá, la curuba, gulupa, cholupa, badea y otras especies que son de forma ornamental. A ella se le llama la flor de la pasión, por lo siguiente. En 1783 Carlos Linneo bautizó la maracuyá como la flor de la pasión, porque tiene 3 pistilos, 1, 2 y 3, que es la parte femenina de la flor. ¿Sí? Esos 3 pistilos representan 3 clavos. Tiene 5 estambres, 1, 2, 3, 4 y 5. Los estambres, que es donde sale el polen, representan en los miembros del cuerpo, ¿cierto? La cabeza, los brazos y los pies. Sí, esta es la parte donde salen el polen. La corola, que normalmente tiene unos 120 filamentos, ¿sí? Representan la corona de espinas. Y estos de acá abajo, que son los sépalos, son 10. Representan 10 apóstoles. ¿Cuántos eran? ¿Quiénes faltan? No, Judas por traidor y Pedro por mentiroso. Y esto que se llama el zarcillo, que es el bracito de maracuyá, que esto representa como el látigo con el que castigaron ¿a quién? A Jesús. Entonces se le llama la flor de la pasión, no porque te genere pasión cuando te tomas el jugo, sino referente a la pasión de Cristo. Entonces por esa razón se le llama la flor de la pasión. En Venezuela le llaman parchita, en inglés se le llama passion fruit y en portugués se le llama maracuyá cedo. ¿Sí? Otra cualidad del departamento del Meta o de Colombia, se siembra maracuyá en 3 formas. Aquí estamos viendo maracuyá sembrado en cortina, se siembra maracuyá en emparrado, que es una forma de mesa, y se siembra maracuyá en té, que es de esa forma. Son los 3 sistemas de maracuyá. La más productiva es el emparrado. Y en cortina, pues lo que genera ventajas es que hay mejor circulación de las corrientes de aire. Cortina solo se debe sembrar es cuando el suelo es muy arcilloso. Emparrado es apto para suelos arenosos, o sea, el emparrado no permite que haya humedad en el suelo, que haya encharcamientos en el suelo. ¿Sí? La maracuyá como tal está produciendo más o menos entre 15 a 17 toneladas año en este sistema. Y en emparrado hay producciones de 25, incluso hasta 40 toneladas año. Bueno, la maracuyá, desde el momento en que yo coloco la semillita en la bolsita, ella tarda 45 días en desarrollarse para llevarla a campo. Cuando la llevo a campo, ella se desarrolla y en el transcurso de 2 a 3 meses empieza a emitir sus primeros botones florales. La maracuyá como tal, los botones florales son estos. Aquí es donde está la felicidad. Cuando ya la maracuyá me desarrolla los botones florales, se convierte en una planta adolescente. Y cuando ya está generando fructificación, yo le llamo que es una planta madura. ¿Qué ocurre con el maracuyá? Cuando ya toca en la cuerda y avanza 1 metro, normalmente aconsejamos podarla, quitarle el cogollo, hacerle esto. ¿Sí? Quitándole cogollo para que se estimule la planta y empiece a generar nuevos cogollos productivos.
¿Qué tiene que tener la maracuyá? Tiene que tener en cada entrenudo, esto es un entrenudo, esto es otro entrenudo, tiene que tener la hoja, el zarcillo, que es el bracito, y el botón floral. De eso se compone un buen entrenudo de maracuyá. El entrenudo, cuando yo lo golpeo así, tiene que resistir. Cuando no resiste es porque hay un problema de enfermedad. Como tal, la maracuyá en promedio en un año está produciendo entre 20 a 30 kilos una plantica. En este sistema que tenemos acá de cortina, tiene en promedio acá en la zona son de 15 a 17 toneladas de producción en el año. La maracuyá como tal tiene que, pues, acá hay maracuyá redonda y maracuyá oblonga. En el mercado se apetece mucho este tipo de maracuyá oblonga. La maracuyá más valorizada tiene que ser lisa, sin abolladuras, que no tenga ningún tipo de defectos. Para mercado nacional la maracuyá se cosecha ya sea de la planta o del suelo, cuando se cae, no pasa nada. Para mercado de exportación la maracuyá tiene que colectarse directamente de la planta, porque si cae del suelo, ese golpe que se ve en el suelo se va a reflejar allá cuando le coloquen un plástico que se llama PET y se va a reflejar ahí. Como tal, la maracuyá tiene dos cosechas en el año importantes, que está entre el sexto y el séptimo mes, la primera cosecha, y la segunda cosecha que está entre el noveno y el 10º mes, que esas son las dos cosechas fuertes de maracuyá. La planta es de polinización cruzada, es decir, que esa flor que me va a generar acá, no se puede, aunque la flor es hermafrodita, tiene los dos sexos, ella no se puede autofecundar a sí misma, tiene que tener otra flor de otra planta para poderse fecundar. Eso se llama una polinización cruzada o alógama. Por más que tenemos acá la flor con los dos sexos, ella misma no se fecunda. Hay un tema de la polinización, y es que estoy viendo aquí en la región del Ariari, la vez pasada vi que unas muchachas están polinizando manualmente. Sí. ¿Qué se debe a eso? Entonces se poliniza acá manualmente debido a que primero hay mucha producción y los abejorros, el abejorro principal se llama Psilocopa. Él no da abasto para polinizar todas las flores, pero lo más crucial es que con las aplicaciones de agroquímicos como furada, monocrotofos, el fipronil, entre otros, hemos acabado con la población de abejorros que polinizan la maracuyá de forma natural. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de que estamos matando a los insectos amigos, a los benéficos que no nos cobran un peso por polinizar, ahora nos vemos obligados a contratar personal para que polinicen las plantas. Es las horas de aplicación. Entonces, apliquen temprano, desde 5:30 de la mañana hasta máximo 9 de la mañana, y paren la aplicación ahí, para que no vayan a afectar a otros insectos que nos causan bien para el maracuyá. Las enfermedades más comunes en maracuyá en Colombia son la antragnosis, alternaria, la fusarium, que da en el suelo, la phytophthora, que da en el suelo, la roña. La roña es este honguito pequeño, ¿sí? Que se le llama también técnicamente cladosporium, la roña. Y las santomonas, que es la bacteriosis. ¿Sí? Esas son las enfermedades principales del maracuyá. Bueno, yo toda la vida me he criado aquí en el campo, en ese sector, aquí en el municipio del Dorado Meta. Pues inicialmente empecé cultivando plátano. Tuve 2 cultivos de plátano, pues sembré yuca y un amigo me incentivó para que cultiváramos maracuyá hace aproximadamente 2 años y medio. Tuvimos un cultivo en compañía con un amigo, no fue muy bien. Debido a eso, pues adquirí la experiencia y sembré este otro, que ya tiene aproximadamente entre 7 y 8 meses. Ya está en plena producción. Aproximadamente en un mes empieza a florecer nuevamente para un segundo corte. Las enfermedades así de lo que estoy mirando acá son enfermedades que están acá en la zona. Para el caso, esto ¿cómo lo identificas vos? ¿Como bacteriosis? Alternaria. Alternaria, sí. Alternaria. Exacto. Esto es alternaria. Esta también es alternaria. Esta es alternaria. Y la aceitosa. Exacto. Y esta que es aceitosa, esto ya es una bacteriosis. Una bacteriosis. Exacto. Este ya es un falso caminador, ¿sí? Falso medidor, que llaman. Falso medidor. ¿Sí? Este como tal no es problema, no es plaga en el maracuyá, sino que está ahí porque hay otras cosas. Lo que usted tiene acá en general de cultivo es este problema. Sí, ese problema. Este se llama muerte descendente. Entonces, ¿qué pasa? La muerte descendente es la combinación del hongo Anthragnosis, que no solamente da en la pepa, que es el famoso ojo de gallo, sino que también la Anthragnosis da en toda la planta, menos en la raíz. Pero la Anthragnosis da en los tallos secundarios, principales, y especialmente en la pepa, que es la que llamamos ojo de gallo. Esta muerte descendente se da por 2 hongos que están ahí haciendo simbiosis, que es la Anthragnosis y la Alternaria.
Entonces, ¿qué es lo que me permite saber si la maracuyá verdaderamente, o sea, si yo le sigo metiendo plata a la maracuyá para que sobreviva? Es esta biopsia que yo le estoy haciendo acá a la maracuyá, ¿sí? Entonces, Arturo, ¿sí? Arturo, ¿usted cómo ve que esté por dentro de esos haces vasculares? Pues para mí están sanos. Están sanos, exacto. Entonces, eso es lo que a usted le debe interesar, es como una biopsia que uno le hace a un paciente, que el haz vascular esté algodonoso, que esté sano. Claro que le falta un poquito más de pubosidad, pero como tal, cuando se llena de darditos negritos, es cuando ya no hay nada que hacer, que ya la enfermedad está totalmente dentro de la En este caso, que digamos, viene aquí que cortar o que... Exacto, entonces en este caso que está acá la enfermedad, ¿qué es lo que toca hacer? Podar la planta. Entonces la planta hay que coger por lo menos unos 10 centímetros y podarla, ¿sí? Cortarla. Cargar un atomizador con desinfectante como bactericida o puede ser el hipoclorito. Esta hojita tiene alternaria, minador y síntomas de santomonas, que es la bacteriosis. Estas hojas son atacadas por un insecto que le llaman minador. Y produce... Y el minador se mete dentro del mesófilo de la hoja y se va comiendo el tejido, se va comiendo las células del mesófilo y genera estos caminitos. ¿Qué es lo que hace? Cuando se esparce de esta forma, daña la hoja e impide que haya fotosíntesis. Esta es la enfermedad más grave que hay en el fruto de maracuyá, que se llama antragnosis o también le llaman ojo de gallo. Pues ahí ustedes se pueden dar cuenta por qué ojo de gallo. Es un hongo. Técnicamente se llama Coletruslicum glosporoides y la forma en que él ataca es en el fruto, en el tallo, y él genera ese tipo de cicatrización. Normalmente la antragnosis entra a los frutos cuando el chinche patón hace sus picaduras. Genera a través del estilete, él pica la fruta y genera ya una puerta de entrada para el hongo. Entonces cuando el hongo entra, empieza a carcomer el tejido y se genera este tipo de daños. No, ayer. Antragnosis en su estado maduro. Ese fruto es un fruto momificado. Quiere decir que ya desde que estaba muy pequeño, estaba el ovario muy pequeño, la enfermedad empezó a desarrollarse y contaminó todo el fruto. Este es un crisomélido. Es un coleóptero, un insecto, un cucarrón, que se alimenta del follaje, de hojitas. Entonces es una plaguita de maracuyá y otros cultivos. Cambiar si hay trips, no hay trips. Entonces, viene una rama enferma. sí, viene una rama enferma, pero el cogollo sano. Eso quiere decir que la maracuyá se puede recuperar. Como tal, cuando yo entro a un cultivo de maracuyá, lo que me da el indicador para saber si continúo, me está diciendo, vea, el botón está duro. ¿Sí? El cogollo, como tal, no tiene trips. ¿Sí? La hoja está verde brillante, ¿sí? No está encocada. ¿Sí? Y es un cogollo que tiene botones florales, que es lo que naturalmente yo estoy diciendo acá, caramba, o sea que la maracuyá está respondiendo a esos estímulos. Entonces mi recomendación, ojalá que usted lo coja en la época de menguante, que son entre 8 y máximo 9 días, y puede, porque en menguante la savia y todo está ahí abajo. Entonces cuando ya pase la época de menguante, empieza a generar nuevos cogollos. Y por el tema de riego, no se preocupen. Mantenga el plateo acá y deje crecer el tapón. La fe es creer en aquello que no vemos, ¿cierto? Tener la certeza de creer que ahí está presente lo que yo no veo, ¿cierto? Esa es la fe. Tener la certeza de creer en aquello que no se ve. Entonces, para mí la agricultura es una cuestión de fe, porque aquí en este poquito de suelo, aquí hay microorganismos. Hay muchos microorganismos que están trabajando para beneficio de nosotros a través de las plantas. Entonces, cuando yo creo que realmente hay una cantidad de organismos que están trabajando en beneficio para nosotros a través de las plantas, yo digo, bueno, voy a cuidarlos a ellos. No los veo, pero sé que están presentes. ¿Y cómo los cuido? Aplicaciones racionales de químicos, conociendo cómo tengo que actuar con ellos, cómo tengo que intervenir en ellos. Cuando yo desconozco que hay una cantidad de organismos, es cuando mi bolsillo empieza a tener más dilatación, empieza a gotear más, porque mato lo que hay acá y después tengo que reponerlo. Por eso la agricultura es una cuestión de fe. Yo tengo que creer que aquí, así como cuando llega el abejorro, está floreciendo y llega el abejorro, y hay veces yo no lo veo trabajar, pero está trabajando,
Yo sé que muchas de estas pepas usted posiblemente no las polinizó, porque las polinizó alguna mejor, posiblemente, ¿cierto? Una cuestión de fe. Esas algas y esta lama verde que se va formando en el suelo es un indicador de suelo intoxicado. ¿Por qué se intoxica el suelo? Por aplicación de herbicidas y aplicación de químicos. Entonces, ¿qué ocurre? Se daña la biofauna del suelo. Entonces, los abonos granulados, especialmente la urea y el DAP, generan esa sintomatología de intoxicación. Mi pregunta, ¿usted ha aplicado urea y DAP acá? Sí. Exacto. Entonces, no es que sean malos del todo, son malos cuando no lo combinamos con otras cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que acostumbrar a nuestro maracuyá a la materia orgánica para que esta intoxicación no se genere. ¿Qué pasa con la intoxicación? Que lombrices y microorganismos y todo lo que a una fauna benéfica hay se muere. Y por esa razón ya esos organismos que desdoblan esos nutrimentos para la planta se van perdiendo y la planta, cuando le aplicamos algún abono, ella ya no lo puede absorber de la misma forma y nos vemos obligados a devolverle al suelo los organismos que hemos matado. Mira, acá miramos algo importante. Sí, un pelito con un puntico ahí. Eso es un huevo de crisoperla, se llama así el bichito. Es un bichito benéfico y normalmente ese bichito lo reproducen en Caldas y lo reproducen en Antioquia para venderlo. Usted acá lo tiene gratis. ¿Y qué efecto hace? ¿Él qué hace? Él se come los trips y se come insectos que causan daño. Trips, áfidos. ¿Sí? Entonces, los huevitos de él es así. Y lamentablemente no la fumiga los mata también. Porque... Lamentablemente cuando uno la fumiga, pues las mata. El departamento del Meta es el que más maracuyá produce a nivel nacional. En el 2016, el Ministerio de Agricultura reportó que en el departamento había 1.200 hectáreas de maracuyá. Acá en el departamento como tal, la fruta principalmente se va para los mercados de Corabastos, en Bogotá. Y ya hay un pequeño sector que está apostándole a la exportación. Una fruta de este porte, entre 150 a 300 gramos para exportar, la cual se tiene que coger en este punto. Con el pedúnculo, ¿sí? El pedúnculo tiene que tener más o menos unos 7 centímetros a 10 centímetros para poder exportar. Inicialmente, bueno, por aquí hay mucho comprador. Vienen turbos, vienen de llano abastos, vienen de supermercados. ¿Y qué hace uno? Le vende al mejor postor, al que mejor ofrezca. Lo primero que aconsejo a cualquier agricultor que siembre maracuyá es que antes de sembrar maracuyá consulte a quién se la va a vender. Para el caso, aquí ya hay un despertar de conciencia y en Bogotá hay varias cadenas de restaurantes, hay almacenes y en mismo Corabastos, que es tan criticado. Corabastos uno llega allá y puede hacer alianzas comerciales con personas allá, ya las hemos hecho. Pero les aconsejo a los agricultores es que le apuesten al tema de exportación. Si bien cuando uno cultiva maracuyá no todo va para exportación porque salen pepas de diferentes calibres como acá, del mismo cultivo, de la misma planta, puede salir pepas de diferentes calibres, pero que le apuesten a la comercialización para exportar con empresas como Ocati, Nativa, Caribbean Exotics, entre otras. Porque la exportación de maracuyá es donde está realmente la forma de ganar mucho mejor. El kilo de maracuyá para exportación lo están pagando la mínima el kilo a 5.000 pesos y llega hasta 6.500 pesos el kilo de exportación. En fruta. En fruta, de esta calidad. Sí. Y que saquen maracuyá no para venderle al camionero, al de la turbo, o venderle en bolsas de 10 que se sudan y llegan a Bogotá llenas de abolladuras, sino que cultiven maracuyá y le den ese valor agregado, una historia detrás de maracuyá, una historia de vida detrás de maracuyá y también que tengan esa conciencia ambiental, o sea, que no apliquen productos de franja roja como furadal, monocrotofos, que son productos que no debemos aplicar porque si bien todos los venenos causan algún daño, pero esos son venenos que ya están comprobados que generan una toxicidad fuerte en el ser humano, son promotores del cáncer y otro tipo de enfermedades. Entonces, mi recomendación para los agricultores, mercados especializados, incluso en Villavicencio o en el mismo pueblo, decir que esta maracuyá es maracuyá orgánica, ya un valor agregado importante. Para maracuyá de exportación, ¿qué hace uno? Este palito se llama pedúnculo, ¿sí? Entonces, el palito del pedúnculo me está dando el punto de corte. Entonces, yo corto y así tiene que irse la maracuyá para canal de exportación. ¿El punto de corte cuando va? Cuando se pone cabeza, ¿no? El punto de corte es cuando ya esta parte está amarillita, así como acá. En portugués le dicen allá la bunda. Se pone amarilla acá o se pone amarilla acá. Sí, entonces, cuando ya está amarilla, este es el punto de corte de la maracuyá. Y el pedúnculo me está dando donde cortar.
Si yo corto el pedúnculo, ¿qué pasa? Si la dejo así como está esta, ¿qué pasa? La maracuyá le pasa lo mismo que cuando yo le quito la corona a la piña. Ella se va a madurar más rápido y se me va a podrir en el transporte. O sea, entonces, la razón por que la dejé el pedúnculo es para que no se madure más rápido. Es una forma de sellarla ahí la maduración. Pero es tipo importación. A nosotros aquí tipo de Villavicencio nos toca rápido. Entonces, la forma que uno piensa en mercado nacional, entonces la manda uno al suelo, ¿cierto? Aunque acá deberíamos pensar que todo fuera para mercado de exportación, ¿cierto? Para acostumbrarnos a producir calidad. Los cafeteros inicialmente, ¿qué hacían? Cogían el café y la pasilla la dejaban para la casa y lo bueno para los demás. ¿Qué hacen los maracuyeros? Muchos maracuyeros. La maracuyá fea, esta maracuyá la dejan para la casa. Se despulpa todo. Se despulpa. Y la maracuyá buena para vender. Entonces, ¿qué recomendación le doy a Arturo? Cuando usted saque maracuyá, la primera maracuyá, la mejor para su casa. Lo mejor para usted, para su casa. ¿Cierto? Eso. Para tener la cultura que si usted se acostumbra a tener lo mejor para usted, usted va a brindar también lo mejor para los demás. Así también los caficultores y toda la gente. Lo primero que vamos a hacer es lo mejor para la casa, porque los niños de la casa merecen lo mejor, su esposa merece lo mejor, usted merece lo mejor. Y así también nos acostumbramos a darle calidad a las demás personas. Y entonces, ¿qué pasa? La maracuyá, como todos los frutos en Colombia, deberían cogerse desde la planta, ¿sí? Pues para generar un tema de calidad. No quiere decir que la maracuyá que caiga solo no es caliosa, sino pues que ya tiene unas abolladuras y eso. Naturalmente no va a servir para exportar. Pero debemos pensar en producir para nosotros como si estuviéramos produciendo para el mercado internacional. Sí, hay mercado para la maracuyá despulpada. Lo irónico es que la maracuyá despulpada que vemos acá en las ciudades como en Villavicencio es maracuyá que viene de Antioquia. Ustedes van a supermercados como Al Costo o como El Éxito y sacan las maracuyás o van a Justo y Bueno o a Lara y miren, dicen pulpa de maracuyá procedente de Antioquia o de Cundinamarca. Entonces, ¿qué pasa? La de Cundinamarca va el maracuyá del Meta allá a las despulpadoras de Cundinamarca y nos la devuelven. Sí, entonces es algo que es un reto que los agricultores tenemos que tener, además de generar fruto para exportar, porque no es posible que seamos el principal departamento productor de maracuyá y que vendamos la fruta y nos la devuelvan empacada. Entonces la agroindustria tenemos que fortalecerla.